¿Qué tal, linda? ¿Cómo están? Con la escuchar a invitados sobre este proyecto de Estatuto de Protección de las Policías. Quisiera comenzar la conversación pidiéndole a don Jorge Bofill que pudiera darnos su opinión también sobre este proyecto. Gracias, presidente. El proyecto no es un proyecto que tenga innovaciones demasiado importantes con respecto a la legislación vigente. Tiene cambios naturalmente, pero fundamentalmente lo que hace, en primer lugar, es trasladar al Código Penal una serie de figuras que hoy día están principalmente en el Código de Justicia Militar, en lo que se refiere a carabineros, en algunos casos en la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones y también respecto de Gendarmería. Y lo que hace entonces es trasladar figuras que están en leyes especiales al Código Penal. A mí eso me parece una buena idea. En doctrina se suele decirlo más visible que las leyes especiales, porque es por definición la gran ley penal. Y por lo mismo, llevar estas figuras al Código Penal creo que tiene sentido. En segundo lugar, lo que hace es ampliar respecto de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería supuestos de justificación que hoy día solo están consagrados para carabineros, lo cual es producto de que las respectivas leyes orgánicas son distintas. Por lo tanto, se parifica o se pone en una situación de igualdad a carabineros, a la Policía de Investigaciones y a Gendarmería o a sus funcionarios respecto de aquellas situaciones de, por así decirlo, actuación obviamente. Está como medio desconectado, parece. Ese tipo de regulación. Yo creo que eso también es correcto porque entiendo que estamos hablando de situaciones que son bastante análogas desde el punto de vista de la posición del funcionario. En tercer lugar, hay... Estoy con dos pantallas para los efectos de esto. Entonces, si uno tiene que... bueno, eso es desde el punto de vista de lo que se mantiene o de lo que se amplía existiendo hoy día respecto de carabineros. La primera novedad entonces es esta extensión a la Policía de Investigaciones y a Gendarmería de las situaciones de exención de responsabilidad. Lo que hace de pasada es derogar una causal de justificación que está establecida en la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, que estaba consagrada en términos bastante vagos. Todo lo que estoy señalando, señor presidente, está regulado en el proyecto, en el artículo 8º. Y ahí hay una observación técnica que quiero hacer, que es la siguiente. Todas las normas previas del proyecto lo que hacen es derogar normas de las leyes existentes y trasladarlas al Código Penal, como dije anteriormente. Pero respecto del artículo 8º, que contiene todas estas situaciones de exención de responsabilidad, no se lo traslada al Código Penal. O sea, se mantendría como un texto definitivo en esta ley. Yo si tuviera que hacer una sugerencia, sería incorporar, en la medida naturalmente que la comisión esté de acuerdo con esa regulación, sería incorporar esa regulación al mismo Código Penal para que todo esté en un mismo cuerpo legal. No sé si me expliqué, pero de no ser así, puedo volver sobre el punto después. Luego hay una extensión que pueden dar lugar a eximentes de responsabilidad en aquellas situaciones en las Jorge, cuales Jorge, ¿sí? a rato se te va la señal, para que sepa, no sé si tienes problema de internet.
es posible, no estoy en Santiago y mi internet es bastante inestable, así que en aquellas partes que no me entiendan, les pido que por favor me lo hagan ver, digamos. Ok. Yo entiendo que estamos hablando de una discusión en general del proyecto, ¿no, señor presidente? Es correcto, estamos todavía en la discusión Ya, en general. sí. Son las Esa primeras es la razón discusiones. por la cual no he entrado en ninguna regulación específica. Me parece que estoy pensando más bien en cuál es la estructura y la filosofía del proyecto. En ese sentido, estoy destacando las cuestiones principales. Y lo último es aquello, no, perdón, hay dos cosas más. Una de ellas es que en la legislación vigente existen ciertas situaciones en las cuales las eximentes que están consagradas pueden actuar como atenuantes de responsabilidad. Y hoy día esas atenuantes de responsabilidad están establecidas para algunas situaciones en las que actúa Carabinero y no para otras. Aquí lo que se está haciendo es extenderlas a todas las situaciones en las que Carabineros actúa en la calle y que dan lugar a justificantes, y en todos los casos se reconoce también la atenuante. Insisto, ya veremos si en la discusión particular uno está de acuerdo o no, pero esa es la estructura del proyecto. Y finalmente, agrega algo nuevo, que es una presunción de la racionalidad del medio empleado cuando el funcionario es agredido y su vida, aquello que se utiliza para defenderse, está bien elegido como medio de defensa. A mí la utilidad de esta última presunción, de esta última norma, no me convence, porque de todas Perdón, maneras... Jorge, ¿me permite? Es que ¿Sí? pareció, como se cortó la comunicación, parece que usted decía que está bien elegido como miembro como medio para defenderse. Y me dio la impresión de que lo que usted quería decir que tenía dudas acerca de si estaba bien elegido. ¿Me entiendo? O sea, se cortó la comunicación entre medios, se cortó un poco la frase. Sí, el proyecto establece una presunción de la racionalidad del medio empleado, que es uno de los requisitos de la legítima defensa, cuando se utiliza el arma de fuego en situaciones en que está gravemente comprometida la vida o la integridad física del funcionario. ¿Ya? A mí no me parece demasiado útil esta presunción, fundamentalmente porque, dada la redacción que trae, de todas maneras es necesario acreditar, hay que acreditarlo. No entiendo cómo juega la idea de la presunción de la racionalidad del medio empleado. No, entiendo. Yo quisiera agregar una idea como comentario general y que tiene que ver también con lo que acabo de mencionar. La experiencia de los últimos 14 meses en Chile, obviamente estoy hablando de lo ocurrido del 18 de octubre en adelante, demuestra que los verdaderos problemas desde el punto de vista de la normativa vigente no están en el uso de las armas de fuego por parte de Carabineros, fundamentalmente, sino más bien en el uso o la utilización de todos los otros medios que utiliza Carabineros para los efectos de su trabajo de orden público en la calle. Es decir, las escopetas antidisturbios, ¿cómo se llama? Las bombas lacrimógenas, etcétera. Bueno, está presente el director de Orden y Seguridad y obviamente... Pero lo que nos ha tocado ver, los que desde la calle al proceso penal en los últimos 14 meses, es que dado que existe un vacío legislativo desde el... y no puede hacer, o donde hay un exceso en el Ahí se fue ejercicio por de un su buen función... rato, Jorge. Ahí se fue por un rato, dado que existe un vacío legislativo y se interrumpió. Gracias, gracias, senador. Dado que existe un vacío legislativo, yo lo que voy a hacer mejor... pongo nuevo cuando no esté hablando. No sé si me escuchan mejor ahí. Más o menos. Ya. Voy a ser breve entonces. Yo creo que esta es una buena oportunidad para regular eso. Es decir, si de lo que se trata
No. claridad la actuación de los funcionarios a cargo de orden y seguridad en el Código Penal. Me parece que también es una buena oportunidad de incorporar normas, sea en el Código Penal, sea en las respectivas leyes orgánicas, que regulen con claridad. Jorge, se te va la conexión. Se te va definitivamente. En la infinidad de casos en los que se acusó a carabineros con o sin fundamento de que habían utilizado sea la escopeta antidisturbio, sea las bombas lacrimógenas de manera indiscriminada e indebida y habían provocado, por ejemplo, lesiones oculares. ¿Ya? Eso hoy día no está regulado, y como no está regulado, queda al criterio de cada persecutor y de cada juez establecer cuándo está bien y cuándo está mal, y yo creo que aquí hay cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento institucional que son una oportunidad que debería resolverse. Como está tan malo mi audio, señor presidente, me quedo acá y a ver si después intervengo de nuevo. Muchas gracias, Jorge. Y también te agradecería, Jorge, si te parece bien, que eventualmente si nos puedes enviar algunos de los comentarios para que podamos incorporarlo dentro de las eventuales indicaciones que hagamos el día de mañana. Siempre importante. Sí, por supuesto. Poder contar algunas reflexiones por escrito, sobre todo por aquellos senadores. Deme un que par de días y se lo envío. Muchas gracias, Jorge. Entiendo que le voy a dar la palabra ahora a Javier Willerman, y entiendo que también está después Rubén Romero, ¿no? De la Defensoría. Secretario. Presidente, efectivamente se invitó a gente de la Defensoría y confirmó su participación, el Defensor Nacional subrogante. Muy bien. Demos la palabra a don Javier y después pasamos a la Defensoría. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos por la invitación y por la oportunidad de participar en la discusión de este proyecto. No sé si podré compartir pantalla, si puedo. Espérenme un segundo. Preparé una pequeña exposición cuyo objeto es, antes que comentar específicamente la regulación propuesta, como lo hizo el profesor Bofill, con cuyas conclusiones estoy en general muy de acuerdo, contextualizar el estado de la cuestión, la importancia que tiene, los problemas que tenemos en relación con el uso de la fuerza por parte de carabineros, y no solo de carabineros, de la policía en general, en el derecho chileno. Déjenme hacer una pequeña exposición. Probablemente para algunos de ustedes las cuestiones que estén contenidas aquí tengan conocimientos que ya son previos, pero creo que puede servir para efectos de estar en un mismo piso en un momento de la discusión y de entender cuáles son los desafíos, que yo creo que el proyecto, si bien contra lo que dice la prensa no hace daño, o sea, en el sentido de que es más bien inocuo, porque como muy bien explicaba el profesor Bofill, más bien trasloca regulación que estaba contenida a nivel del Código de Justicia Militar o de leyes orgánicas hacia el Código Penal, haciendo modificaciones que o bien parecen ser inocuas o bien parecen ser menores. O sea, insisto, si bien creo que no hace daño y todo lo que se le ha presentado en la prensa o en Twitter y compañía, en el sentido de que este es un proyecto para la impunidad, bla, 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 todo eso creo que no es cierto. Al mismo tiempo creo que no se hace cargo completamente del desafío que tenemos a este respecto sobre la falta de regulación y lo que esto significa como problema para, sobre todo, la institución de carabineros en relación con la falta de certeza que tienen sobre los estándares y las condiciones de uso de la fuerza que tienen. Déjenme dar un pequeño vistazo a qué estamos en esta situación y cuáles son estos desafíos. En el derecho chileno, esto no es una cuestión exclusivamente chilena. Yo creo que es una cuestión occidental, más o menos general, pero que en Chile por distintas razones fue más lenta. Partimos de un presupuesto, de un trasfondo en el cual el control del uso de la fuerza por parte de la policía, a partir de la aplicación de tipos penales, era más bien un tabú. No sé si un tabú, un cheque en blanco, no sé exactamente cómo decirlo. Desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista del derecho penal, típicamente si ustedes miran los manuales les van a decir hasta el día de hoy que la regulación respecto a cuándo pueden hacer uso de armas de fuego u otros medios de fuerza a la policía se encuentra ante todo en el artículo 10, número 10 del Código Penal. El artículo 10, número 10, lo que dice es que cuando un funcionario o alguna otra persona que cumple un rol hace ejercicio de un cargo, de una función, eso se encuentra justificado. El problema es que no dice cuándo, ni dice cómo. Y cuando al Estado
por distintas razones, insisto, estos son razones de historia política occidental. O sea, cuando el Estado considera que la policía es una razón de Estado, que no es su interés mantener un control muy importante respecto a lo que hace, ese tipo de regulación puede ser más o menos adecuada. Básicamente los tribunales controlaban cuando la policía estaba actuando de un modo que no era policial, o sea, que derechamente se salía de las casillas de lo que se considera la función policial. En esos casos aplicaba delitos por considerar que no estaba ejerciendo la función, y en el resto lo dejaba ampliamente a discreción de los funcionarios policiales. Las otras regulaciones que se aplican en estos casos, en particular los artículos 410 y siguientes del Código de Justicia Militar, reproducen en alguna medida, aunque con mayor precisión, esta misma lógica. 410 básicamente les dice que cuando la policía deba hacer uso del arma de fuego en cumplimiento de sus deberes, está autorizado para hacerlo. De nuevo, parte importante del problema de esta regulación, si es que el Estado tiene interés en controlar cómo se hace esto, es que no dice cómo, ¿no? Les dice simplemente si está haciendo uso en ejercicio de sus funciones, bueno, esto se encuentra justificado. El tercer cuerpo normativo que se utiliza, aunque no tiende a ser tan utilizado, pero probablemente es el más específico que tenemos para tratar este problema, es la regulación de la legítima defensa. La legítima defensa es una causa de justificación general que básicamente dice cuando una persona está siendo agredida, ella misma o un tercero, cualquiera, incluyendo la policía, se encuentra autorizado para efectos de repeler esa agresión en la medida en que sea necesaria, para hacerlo del modo en que es necesario para repeler. Y esto doctrinalmente, en Chile esto no es un problema, no se encuentra muy precisamente interpretados, o sea, los criterios para decir cuándo es necesario se discuten mucho, la jurisprudencia es más bien vacilante a este respecto y también lo interpreta como una cláusula amplia, pero en general se considera que cuando hace uso del medio menos lesivo, o sea, lo que era menos dañino para efectos de repeler la agresión, ese es el medio necesario y ese se encuentra justificado. Con relativa independencia, aunque esto se discute en Chile, de la confrontación de los valores que están en juicio. O sea, por decirles un ejemplo, si en una situación de legítima defensa una persona van a agredirla gravemente en su cuerpo, pero no hay riesgo vital, y esa persona solo se puede defender, evitarlo matando a la persona que lo está agrediendo, eso se encuentra justificado en legítima defensa. El estándar central que fija cuándo puede intervenir ahí la persona que interviene, sea un funcionario policial o sea un privado, es la necesidad. En Chile, como yo les explicaba, hasta básicamente los años 2010, esto no fue un tema demasiado importante. En nuestra tranquilidad de los años 90 hubo disturbios, hubo algunos problemas, pero no tenían demasiada extensión. En los años 2000 esto Mario, empezó a surgir como un ahora, entonces estoy enredado con esto porque déjame, saquémoslo más rápido. José Miguel, está tu micrófono abierto, ¿ah? Creo que sigue abierto, pero bueno. Bueno. Bien. En los años 2000 esto empezó a ser conflictivo a propósito de algo que en Carabineros conocen muy bien, que fue a partir de la intensificación del conflicto mapuche. Hubo varios casos en los cuales, en distintas circunstancias, el caso de Matías Catileo, el caso de Alex Lemun, se criticó el uso de armas de fuego, y esto no es casual, el uso de armas de fuego por parte de la policía en relación con los estándares internacionales que ya a esa época, hace mucho tiempo atrás, habían sido establecidos en relación con cuándo las policías pueden utilizar armas de fuego. Esto generó ciertos movimientos de litigación internacional, también, por supuesto, movimientos políticos que dieron lugar a lo que uno podría llamar la solución chilena, al problema de cómo regular el uso de la fuerza por parte de la policía. Básicamente codificándolo, tematizándolo como un problema de derechos humanos. Insisto, esto no es casual porque se dio en el contexto específico del conflicto mapuche y se dio también en parte importante por presión de litigación internacional de derechos humanos. Lo que recibimos en Chile, ante todo el año 2013, el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, fue unas primeras reformas que tuvieron lugar a nivel infralegal, es decir, a nivel de regulación administrativa, general de Carabineros y del Ministerio del Interior, que establecía ciertos estándares, básicamente tomando los estándares del derecho comparado, el derecho internacional sobre uso de armas de fuego, para efectos de regular cuándo los carabineros pueden hacer uso de armas de fuego. Insisto, en ese momento la fuerza letal, las armas de fuego eran el problema. Esto está establecido en la regulación que aparece ahí, la Orden General 2287 y la Circular Nacional 1765, 1756, perdón, esta fue la primera paquete de regulaciones,
que básicamente, la gente de Carabineros me podrá corregir, establecía que Carabineros puede hacer uso cuando sea necesario, pero también estableciendo limitaciones de proporcionalidad. Es decir, solamente puede hacer uso de armas de fuego, potencial fuerza letal, en aquellos casos en los cuales haya un riesgo para la vida o gravemente para la integridad corporal del tercero al que se está defendiendo o del propio carabinero que se está defendiendo. De nuevo, todo esto fue establecido como una cuestión de derechos humanos. No ingresó a la legislación general como una modificación general del derecho penal o una modificación legal del derecho policial de carabinero, sino que más bien como un establecimiento a nivel de órdenes, de reglas administrativas sobre estándares de derechos humanos que tienen que respetar carabineros. Lo que se ha ido intensificando, entiendo Carabineros tiene su propia secretaría o su propia dirección de derechos humanos, que es la que se encarga de este tipo de cuestiones. A nivel del gobierno, el caso de Alex Lemun produjo una segunda ola de modificaciones que se plasmó en marzo del 2019, modificando estas órdenes generales y estableciendo criterios algo más precisos en situaciones de control de orden público. O sea, no a este nivel de generalidad, sino específicamente en el caso del control de orden público, pero también el caso de Alex Lemun era un caso de armas de fuego, y también era un caso, como muy bien dijo el profesor Bofill, que se enfocaba en darle mayor precisión a nivel administrativo a las condiciones bajo las cuales se puede hacer uso de fuerza letal por parte de Carabineros, estableciendo básicamente los mismos principios, pero de modo más preciso, distinguiendo formas de agresión, niveles de agresión que se pueden identificar de parte de las personas que tienen que ser controladas. Esto que es importante, es distinto al modo en el cual se ha dado el derecho comparado. Básicamente porque invierte el orden en el que el derecho comparado trataba el problema de la fuerza, del uso de fuerza por parte de la policía. En el derecho comparado, típicamente uno se encuentra con que en algún momento, los años 50, 60, la policía fue sujeta a reformas legales que establecieron reglas generales sobre cuándo podían hacer uso de armas de fuego u otros medios. Algo voy a decir más adelante respecto a cómo está regulado esto en algunos países. Y luego, la litigación internacional fue complementando esta regulación que ya existía, ¿no? O sea, tiene en ese sentido un trasfondo regulativo, los derechos humanos. En Chile fue al revés. Partimos de la situación legada por nuestra historia política, de que había poca regulación legal respecto al actuar de Carabineros en estos ámbitos, y Derechos Humanos tuvo la función de constituir, de empezar a constituir este tipo de reglas. Con el problema, creo yo, y esto es importante, de que derechos humanos es un discurso que es mucho más grueso, que no tiene estándares tan precisos en estos ámbitos, en estos términos, y que sin un trasfondo legal que diga estas son las condiciones bajo las cuales se puede hacer uso, tiende a mantener una situación de relativa indeterminación respecto a las condiciones bajo las cuales se puede hacer uso de más por parte de la policía. Lo que hemos visto en el último tiempo, el profesor Bofill hacía referencia a esto, es un contexto de alta contestación mediática, por el uso que hace Carabineros, las reacciones que ha tenido frente a los manifestantes, en contextos en los cuales hace uso de distintos instrumentos de fuerza. El caso específico, como bien decía el profesor Bofill, del uso del arma de fuego no ha sido especialmente conflictivo, al menos en el nivel de Carabineros. Probablemente la Policía de Investigación es más. Disculpe que lo interrumpa un segundo, profesor Wilhelman. Acaba de hacer ingreso el senador Buenchumilla, por lo tanto le solicito a Ignacio que hagamos inicio formal de la sesión. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Gracias, presidente. Perdón, Javier. Sí, no se preocupen. Bienvenido, señor Buenchumilla. Solo con esta historia, puedo después complementarlo un poco más, que quiero dejar 3 lecciones respecto a los problemas que tenemos actualmente en relación con la regulación de la policía. El primero, creo, es que tenemos estándares muy vagos, completamente vagos tanto a nivel legal, en que son, a propósito, vagos porque son de una época legislativa distinta, en que la pretensión no era someter a regulación el actuar de Carabineros, sino entregaba una facultad general para efectos de hacer uso de la fuerza. Tenemos mucho mayor nivel de detalle a nivel administrativo, pero los tribunales no saben y no van a saber exactamente cómo se hace uso de este tipo de cuestiones para efectos de juzgar la responsabilidad penal de funcionarios policiales. Y tenemos también estándares que se aplican en términos más amplios, que son estándares de derechos humanos, pero cuya función también es más difícil de establecer exactamente cómo, en un caso concreto de derecho penal en que a un policía le estén imputando responsabilidad penal, cómo funciona. O sea, tenemos una situación actual de amplia contestación política por el contexto político en que estamos viviendo respecto a cuándo se puede hacer uso por parte de la policía de fuerza, de distintas formas de fuerza. Tenemos una situación de regulación que es poco clara, porque se conjuga un nivel legal
en el cual no hay estándares precisos, y un nivel administrativo que sí tiene estándares precisos, pero cuyas consecuencias no son muy claras, y que produce, yo creo, la situación de indeterminación en la que se encuentra Carabineros. Después me podrán decir los generales si es que ellos consideran que efectivamente es así, pero mi impresión como externo es que desde el punto de vista de la policía esto se ha convertido también en un problema. Saber, bueno, cómo los tribunales van a juzgar este tipo de cuestiones. Hay una segunda dimensión que yo creo que es importante enfatizar, y que es muy difícil en el sistema chileno resolver. Típicamente el control de la policía funciona por distintos medios. Hay distintas formas organizacionales, burocráticas, en las cuales funciona el control del uso de la fuerza y el uso de otras actuaciones por parte de la policía. Y en el derecho comparado, típicamente hay tribunales que se encargan de esto. Tribunales que son administrativos, que no son penales y que por lo mismo en situaciones que son conflictivas, pero que no alcanzan para efectos de establecer responsabilidades penales de las personas, bueno, pueden establecer criterios más concretos respecto a cuándo la policía puede hacer uso de la fuerza. En Chile no tenemos eso. En el estallido lo que hemos visto más bien es que el modo en el cual se intentaba jurídicamente contrapesar el actuar de Carabineros era a partir de recursos de protección y recursos de amparo. Todos ustedes probablemente recordarán cómo se interpusieron en algunos momentos decenas, tal vez cientos de recursos de amparo por la utilización de los medios de las armas de fuego menos letales. También son letales, pero menos letales, y por la utilización de armas lacrimógenas por parte de Carabineros. Hay muchas organizaciones que interponían recursos de amparo, recursos de protección, en el cual básicamente se le pedía a Carabineros que se abstuviera a hacer esto. En esos casos no se juzga la responsabilidad de nadie. Desde el punto de vista de los tribunales, acoger los recursos no tiene demasiadas dificultades. Y lo que hacían era emitir declaraciones simbólicas respecto a que Carabineros, cuando haya marchas pacíficas, tiene que abstenerse de, qué sé yo, utilizar medios violentos. No me acuerdo exactamente el modo en que lo formulaba. Pero no, recursos de amparo y de protección para efectos de guiar una cuestión tan precisa como saber en qué condiciones específicas la policía puede hacer uso de qué medios, no creo que sirva. Y con eso nos saltamos derechamente al derecho penal, ¿no? En derecho penal, esto es a partir de la desmilitarización de la justicia respecto a la policía, quienes han pasado a tener competencia para efectos de determinar cuándo la policía comete delitos por la utilización de armas de fuego son fiscales y jueces en materia penal. Hasta ahora, sin embargo, no hay jurisprudencia que yo conozca del estallido social respecto a esto, lo que muestra que es un problema. Es un problema porque se mantiene por largo tiempo, se hacen imputaciones muy graves, la mayor parte de ellas se cae por distintas razones, y las que quedan se dilatan durante mucho tiempo por distintas razones. En el derecho comparado, lo que muestra la experiencia de los casos en los cuales la policía está sujeta a control normal, desde un punto de vista penal, es que hay ciertos problemas de conflicto de interés que pueden ser problemáticos. En particular, típicamente el Ministerio Público, los prosecutors en el derecho comparado, tienen un interés en tener buenas relaciones con la policía. Son quienes investigan, quienes colaboran con ellos para efectos de llegar a buena conclusión en los casos. Que la misma institución, sin demasiadas distinciones organizacionales, sea quien controla esto, puede generar ciertos problemas de conflictos de interés. Lo mismo sucede a nivel de investigación, aunque tal vez en Chile esto sea menos problemático, cuando es la propia policía la que investiga, ¿no? Nada de esto está muy regulado en Chile. La semicompetencia entre policías o la existencia de dos policías paralelas en parte mitiga estos tipos de riesgos, pero no tenemos mucha regulación respecto a esto. No sabemos tampoco exactamente cómo se controla más allá internamente por parte de Carabineros el uso de los protocolos y de las cuestiones administrativas, en condiciones que yo creo que esto en buena medida es un problema administrativo también. Por supuesto en casos gravísimos y en casos graves y en muchos casos va a ser penal, pero para efectos de tener una justicia y formas de entregar estándares más claros, es importante que se produzca un control que sea más continuo, sin que necesariamente en todos los casos las consecuencias que se sigan de no seguir protocolos o de exceso sean penales, en muchos casos sí lo son, en algunos otros casos no, y pudiendo producir respuestas que sean algo más ágiles. Como opinión general respecto al proyecto, yo estoy de acuerdo con el profesor Bofill respecto a que el proyecto, en términos generales, no es lo que ha sido presentado en la prensa, o sea, en términos de que sea una nueva entrega de carta blanca para la policía. En nuestras condiciones actuales yo creo que eso es imposible, que se produzca sociológicamente considerado. Pero el proyecto además jurídicamente visto no cambia mucho. Al mismo tiempo creo que el problema que tenemos respecto a la regulación del uso de la fuerza por parte de la policía, en qué condiciones puede hacer uso de qué, y qué es lo que se espera de ella, es tan indeterminado a nivel legal que es un proyecto que se queda corto respecto a lo que podría tener lugar. O sea, a lo que yo creo que
el legislador, el Senado está invitado, y el gobierno también está invitado a intentar ayudar a solucionar este problema que tenemos actualmente. Me pidieron también que hiciera algunas referencias breves a cómo es la situación en el derecho comparado. Creo que ya he hecho algunas referencias más o menos a la pasada respecto a estándares comparados y cómo esto ha evolucionado en el derecho comparado teniendo en cuenta la situación de Chile. Solo quiero decir dos palabras. Típicamente en el derecho comparado, la pregunta por la licitud del actuar policial que genere daños a terceros es una pregunta que se plantea desde muchos puntos de vista distintos, jurídicos. No siempre es una pregunta penal. En muchos casos, cuando hay casos, por ejemplo, de arbitrariedad sin que produzca resultados penales, esa es una pregunta que queda sometida a control, como sucede en Chile, de sumarios y estándares internos, pero también de una justicia procedimental administrativa que le entrega algunas garantías mayores de imparcialidad, pese a no ser penal, a las personas que están involucradas como víctimas o como posibles víctimas del actor policial. Y le entrega también algunas garantías a carabineros de que están siendo juzgados por una justicia especializada en este tipo de cuestiones. Algunos países someten mucho a control penal el actuar de la policía. Esto tal vez en alguna medida es el caso de Estados Unidos, aunque Estados Unidos es un caso particular por las condiciones de riesgo que tiene. En otros países lo que tienen, esto lo conversé en algún momento con la subsecretaría, son cuerpos completos de derecho policial. Y que son cuerpos de derecho común, o sea que no son solamente estándares administrativos internos. Yo conozco bien la experiencia alemana. En el derecho alemán, típicamente la pregunta por la autorización general para el uso de la fuerza por parte de la policía, así como los medios que tiene a su disposición para efectos de hacer uso de distintos medios para controlar problemas, peligros, agresiones que se estén presentando, es una cuestión que se encuentra regulada en las leyes locales de policía, en las leyes federales también de policía, de un modo que es a la vez general y preciso. General, porque define condiciones generales de procedencia del uso de la fuerza por parte de la policía. Típicamente la policía tiene autorización para efectos de usar fuerza cuando hay agresiones, lo que conocemos nosotros, pero también para controlar lo que los alemanes llaman Störung, que son peligros provenientes de personas sin ser necesariamente ilícitos, que sin embargo ponen en riesgo a terceras personas. Y el derecho alemán lo que hace es establecer distinciones, diferencias respecto a cuáles son los medios que se pueden utilizar respecto a cada caso, cada uno de estos dos distintos tipos de casos, y precisamente, estableciendo en general que la policía tiene que en todos estos casos actuar, como en Chile, necesariamente, con necesidad, o sea, el medio menos lesivo posible, siempre, con ciertos estándares de proporcionalidad que están establecidos respecto a distintos medios de fuerza. Caso típico, arma de fuego, parecido a lo que está a nivel administrativo en Chile, o sea, solamente en caso en el cual haya un problema respecto a la vida o a la salud de una persona, o a la salud grave, o a la integridad corporal grave respecto a una persona, pero también con mayor precisión respecto al resto de los casos. Arresto, uso de instrumentos para golpear a personas y otros instrumentos de control de orden público. Insisto, solo quiero dejar como mensaje que el desafío, yo estoy completamente de acuerdo en esto con la comisión, que es fundamental abordar este problema. Tenemos un problema que es común tanto desde el punto de vista del ciudadano como desde el punto de vista de la policía, con esta indeterminación que existe en el derecho chileno, pero creo que es más complejo y requiere un tratamiento algo más preciso, estableciendo criterios algo más precisos y solucionando también los problemas orgánicos que tenemos para efectos de que pueda realmente hacer diferencia en el modo en que procede en la práctica. Quedo, por supuesto, disponible para sus preguntas y les pido disculpas si, como siempre, fui muy rápido. Muchísimas gracias, profesor Javier Wilhelman, y le vamos a dar la palabra a la Defensoría. No sé si están con buena conexión a Internet, porque Ignacio me comentaba que estaban con algunos problemas. No sé si va a hablar don Rubén. Señor presidente, muy buenos días, muy buenas tardes ya. También por su intermedio saludar ahí a todos los senadores que nos están presentes también en esta sesión, invitados especiales. Señor presidente, les habla Marco Montero, me presento, yo soy el defensor nacional subrogante. Tenemos un problema efectivamente de conexión de red acá que nos ha impedido poder estar presentes durante toda esta sesión de la comisión. Hemos tenido intervalos de tiempo en donde hemos podido estar oyendo parcialmente algunas de las intervenciones de algunos de los invitados, y por lo mismo es que en este momento estoy conectado desde el computador, desde el notebook de mi
jefe, o sea, abogado de la unidad de estudio, del Departamento de Estudio de la Defensoría Nacional, don Rubén Romero. Por eso es que figura el nombre de él ahí en la presentación, que ha sido la forma que hemos tenido para poder estar presentes y participar de esta sesión. Decirle, señor presidente, a través suyo también a los señores senadores, que bueno, estamos agradecidos de que nos hayan considerado, que estemos presentes en esta sesión. Tenemos desde luego algunas opiniones que queremos compartir con ustedes respecto de esta iniciativa. Señalarles que en términos generales, bueno, yo voy a hacer dar unas ideas generales y luego voy a dar la palabra al abogado aquí del Departamento de Estudio, don Rubén Romero, quien va a poder hacer un análisis mucho más particular, todo pormenorizado de las disposiciones contenidas en esta iniciativa. Disculpe, quiero un segundo para darle la bienvenida a la senadora Marcela Sabat también, que se acaba de sumar. Gracias, presidente. Disculpe la demora. Muy bien, señor presidente. También saludar ahí a la senadora. A ver, respecto decirle, señor presidente, que respecto al proyecto en general, nosotros lo que hemos observado es que este no altera de manera sustantiva la tipificación y la penalidad que está actualmente vigente para las conductas más graves que se están regulando en ella. Nos parece de que existe, como aquí alcancé brevemente ahí a escuchar al profesor Billiman, que hay un traslado efectivamente de normas y de ordenamiento de distintas disposiciones que hoy día están dispersas en distintas regulaciones al Código Penal. Y por lo tanto consideramos que ahí lo que justamente hace es lograr una mayor sistematización de estas normas y trasladarlas a un solo texto normativo. Ahora, hay ciertas consideraciones particulares sí que nosotros tenemos acerca del contenido y el alcance de ciertas expresiones contenidas en algunas de las disposiciones, y sobre ello voy a darle aquí la palabra como digo, a don Rubén Romero para que les haga a ustedes esas precisiones. Así que también aprovecho la oportunidad, si no voy a tener después la ocasión de despedirme de cada uno de ustedes, señor presidente, y a través suyo de cada uno de nuestros senadores y senadoras, decirles también que como institución siempre vamos a estar disponibles para poder proporcionarles la información y los antecedentes que requieran para este tipo u otras iniciativas legales y que podamos también contribuir. Gracias. Muchas gracias, don Rubén. Le pido que seamos ajustados al tiempo para que después los senadores puedan también hacer consulta. Muy buenas tardes, señor presidente, por su intermedio, un saludo a todos los senadores presentes y hacer una referencia que, dado que es discusión en general, si se me permite poder compartir pantalla con su autorización, señor presidente. ¿Sí? ¿Factible? Perfecto. Bien. Ya, señor presidente, no sé si se me escucha y se ve la presentación, si me pudiera confirmar, perfecto. Bien, vamos a hacer un repaso breve por las normas más importantes que consideramos pertinentes del proyecto. En primer lugar, bueno, están las normas que dicen relación con los verbos rectores de matar, castrar, mutilar y lesionar a carabineros, policías o gendarmes, contenida en estas tres normas que aparecen en pantalla, y cuyos comentarios nos merecen principalmente aquellas que dicen relación con que estas tres normas, en rigor, no alteran ni la penalidad ni la tipificación de las conductas que ya estaban establecidas previamente en los cuerpos armados respectivamente. Sin embargo, hay una ordenación y una compilación que se hace en el Código Penal que de esa manera puede ser positiva desde el punto de vista de sistematicidad. Sin embargo, sí presentan como una novedad el tema de incorporar que son delitos que se van a cometer a funcionarios en razón de su cargo y con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones. Fórmulas que de alguna manera amplían el ámbito de aplicación del delito. Y por lo tanto se trata de esta manera, en razón de su cargo, de una motivación, un elemento propio de motivación del autor que dice relación con el solo hecho de que el funcionario es carabinero o es gendarme o es policía de investigaciones,
por el solo hecho de ser tal. Y eso merece que quede muy claro a efectos de que no se vaya a atentar contra estos funcionarios, estas personas, por otras razones, como podrían ser celos, podrían ser problemas vecinales. De alguna manera se particulariza en ese sentido. Paso a la siguiente. Como digo, voy a hacer una referencia relativamente rápida. Hay un aumento, sí, de penalidad que ya se había realizado en la ley de agenda corta. De hecho, acá hay un cuadro que no voy a, solamente lo planteo muy resumidamente, pero efectivamente antes de la ley de agenda corta del año 2016 existían penas más bajas, después de ella 2016 suben todas estas penas que dicen relación con las lesiones en general, y por lo tanto se incorporan actualmente en el proyecto que se somete a estudio. En consecuencia, no hay variaciones en cuanto a la alta penalidad que ya fue subida hace aproximadamente 5 años. En relación a lo que es la modificación del artículo 261 y el nuevo artículo 268, la verdad que en este sentido, esta norma también fue modificada previamente y de alguna manera la novedad que hay, la pena se establece la misma, pero la novedad que hay es que justamente cuando se realicen acometimientos o se resista con violencia o se aplique fuerza o intimidación contra funcionarios de estas 3 instituciones, se amplía el ámbito en el cual puede acontecer con la expresión cuando ejercieren funciones, se cambia a la fórmula en razón de su cargo o en ejercicio de sus funciones. Nuevamente tenemos una ampliación del tipo. Pasando a la siguiente, lo que son amenazas a algunos de los funcionarios de estas 3 instituciones, nuevamente se ocupa la misma fórmula, cuando es realizada en razón de su cargo o con motivo del ejercicio de sus funciones. Y lo que sí llama la atención acá es que tenemos una eliminación de los requisitos que son generales para todas las amenazas, que son las exigencias de seriedad y verosimilitud, que están contenidas en el 296 y 297. Y esto llama la atención justamente porque de alguna manera queda mucho más abierta la posibilidad de sancionar a una persona cuando amenaza a un funcionario, en contextos que naturalmente un funcionario tiene mucho más posibilidades que un civil de poder repeler una amenaza, y también están mucho más expuestos, dadas las dinámicas en las que tienen que trabajar, a amenazas que sean realmente serias o verosímiles. Por lo tanto, ellos están expuestos a que sean amenazados permanentemente. Y si un carabinero detiene aquí en la Alameda a una persona y esta persona le dice, mire, déjeme libre, o si no, haré que la luna le caiga en la cabeza, la verdad que eso no es ni serio ni verosímil, y con esta reacción quedaría penalmente sancionado. Es decir, le da un mínimo de seriedad y verosimilitud el que estén estas exigencias del 296 y 297. Paso a la siguiente norma, señor presidente, que dice relación con los daños fiscales. Y los daños fiscales a las propiedades de carabineros, PDI y gendarmes, se incorporan estas 2 posibilidades, que sean a los bienes de las instituciones o a los bienes de los funcionarios mismos, de los miembros de estas instituciones. Y en estos casos se genera aquí una suerte de inconsistencia, porque hay un mayor reproche cuando se trata de bienes de estas 3 instituciones versus los bienes de otras instituciones que también son totalmente protegibles o valorables, en rigor cualquier bien fiscal, pero se producen paradojas como que si atentan contra el bien de un carabinero, contra un automóvil de carabineros, va a ser mayor la pena que si se atenta contra el bien fiscal en el cual transita el presidente de la República. Y lo mismo con los miembros. Si se atenta contra la casa del cabo de carabineros, señor Pérez, se va a sancionar con mayor rigor, por el solo hecho de ser un carabinero, el cabo Pérez, que si se atenta contra la casa del presidente del Senado. Situaciones que son algo inconsistentes desde el punto de vista de la comprensión ciudadana. Aquí hacemos algunas referencias sobre esto que estoy mencionando, pero es sobre lo mismo, señor presidente. Paso a la siguiente, en relación a lo que es la incitación a la violencia, 268 quinques G. Hay una incitación que al parecer pretende evitar o sancionar lo que son las publicaciones en redes sociales. La expresión cualquier medio apto para difusión pública nos parece bastante
amplia y desde luego que se va a generar una tensión entre el derecho a libertad y el tipo penal que se plantea. E incitar a la violencia física, en rigor estamos hablando simplemente de la acción de incitar, no se exige un resultado, no se exige que haya directamente violencia, y por lo tanto, como no es un delito de resultado, lo mínimo que debiese nuevamente exigirse es que haya seriedad, idoneidad y verosimilitud en esta incitación, para efectos de que no cualquier publicación en algún medio pueda ser directamente sancionada. Respecto del agravante, la agravante que se establece en el 268 quinques H es un agravante que incorpora justamente una agravante que ya está en el 12 número 12 del Código Penal, en la que dice relación con agravar conductas que se realizan en despoblado. La agravación de cuando los sujetos actuaren en grupo tiene el problema que se ha discutido muchas veces en los juzgados, ¿qué significa grupo? Por lo tanto, también habría que ser un poco más preciso para la judicatura. Y la agravación de cubrir el rostro, la verdad que se ha planteado muchas veces a propósito del artículo 85 del control de identidad, y en sí mismo tenemos que tener presente que no aumenta el disvalor de resultado, el disvalor del delito mismo. Lo que sí dificulta es identificar al autor. Y por lo tanto, nos parece que no es la línea sancionar esa dificultad. Paso a la siguiente norma. La exención de responsabilidad que establece el artículo 8, tiene todas las dificultades que ampliamente el profesor Javier Wileman planteó, pero nos parece que acá hay un aspecto que es importante. En el numeral 2, por ejemplo, que dice relación con cuando se exime responsabilidad al miembro de carabineros, policía o gendarme, que hiciera uso de las armas contra un preso o detenido que huye, o no obedece intimaciones de detenerse, debiese agregarse la expresión y no exista otro medio menos lesivo para alcanzarlo, porque de lo contrario este numeral 2 va a operar prácticamente a todo evento, sin que haya un mínimo de razonabilidad de parte del funcionario al momento de ejercer esta actuación que luego va a ser exenta de responsabilidad. Y luego tenemos la frase final, que ha sido motivo también de bastante análisis, es que esta presunción de necesidad racional transforma una suerte de legítima defensa privilegiada, similar, que trae estos problemas, especialmente aquellas que dicen relación con los aspectos de legitimidad del uso de la fuerza de acuerdo a los parámetros o límites que establece el derecho internacional de los derechos humanos para el ejercicio de la fuerza estatal en la represión. Y estos límites justamente son aquellos que son motivo del control en cada uno de las audiencias cuando acontece un incidente de este tipo. Justamente de lo que se trata es determinar si hubo o no racionalidad, hubo proporcionalidad, hubo una finalidad legítima, hubo una necesidad al momento de ocupar esta fuerza estatal que puede llegar a ser letal. El hecho de establecer una presunción naturalmente va a generar complejidades, porque puede terminar o debilitando ese control o anulándolo. No voy a entrar a los análisis de derecho internacional que ya ha planteado el caso de Alex Lemoun, ya fue citado por el profesor Wileman, pero son aspectos que hay que analizar en concreto, que es, yo creo, de las normas más sensibles. Y desde luego, señor presidente, esta es una de las normas que la va a invocar justamente va a ser la Defensoría Penal Pública. Nosotros nos va a tocar normalmente ocupar y defender a los funcionarios que sean imputados de esto, pero tenemos que tener sí un sentido sistemático, y es simplemente lo que llamamos como institución a analizar si se ajusta o no a los estándares internacionales en relación a los comentarios que ya se han hecho. Y finalmente, señor presidente, me refiero a los artículos 3 y 4 que modifican la 18.216, las penas sustitutivas, y el decreto ley 321, libertad condicional. En ambas normas lo que resulta es que los delitos de homicidio, castración, mutilación, lesiones graves y lesiones simplemente graves, con su incorporación a partir de los delitos que quedan proscritos de estos beneficios, por así decirlo, primero van a pasar a cumplir efectivamente y no van a ser objeto de pena sustitutiva. Y segundo, van a tener que cumplir 2/3 de la condena y no van a poder optar a la libertad condicional. Y es ahí donde uno analiza en términos sistemáticos que en general
estas exclusiones se realizan respecto de los delitos que son los más graves contemplados en el ordenamiento. Efectivamente se puede considerar que el homicidio es analizable para incluirlo, pero respecto de las demás figuras penales, especialmente las que dicen relaciones con lesiones, no necesariamente entendemos que hay una justificación para ese efecto. Recordemos toda la situación y los análisis que hay sobre el efecto criminógeno que generan las privaciones de libertad, no me voy a extender, y los efectos en reincidencia. Y también hacer una referencia a que ya se trata de delitos graves que van a ser sancionados con una pena que es alta y que van a ser doblemente sancionados cuando no van a ser imposibles de acceder a una pena sustitutiva. Y lo mismo con la libertad condicional, en que en primer lugar se va a tratar de una pena alta, va a tener una imposibilidad de pena sustitutiva y finalmente se le va a impedir a la persona poder acceder en el tiempo que es el promedio a la pena, al beneficio de libertad condicional. Y desde este punto de vista hay una afectación a los principios de proporcionalidad, culpabilidad y crueldad ante la ley. En general, señor presidente, estos son los aspectos que nos parecen más relevantes sin perjuicio de los aportes que podamos realizar en la discusión en particular. Agradeciendo mucho el tiempo, me despido de usted, señor presidente, de los senadores. Muchísimas gracias, don Rubén. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Le agradecería nos puede hacer llegar la presentación. Y aprovecho de abrir la palabra también. Entiendo, secretario, que son los invitados a los cuales invitamos a exponer, ¿no es cierto? Así es, presidente. Entonces, ofrezco la palabra ahora de discusión sobre las exposiciones que hemos recibido. Quiero volver a agradecerle al profesor Jorge Bofill, al profesor Javier Willenman y también a la Defensoría Penal Pública por sus exposiciones. Le ofrezco la palabra a los colegas. También, si es que quiere hacer la palabra Carabineros, el Ministerio del Interior, más que bienvenidos a poder solicitarla para poder enriquecer el debate. Recuerdo que hoy día estamos simplemente escuchando en audiencia para seguir la discusión de este proyecto de ley. Bien, voy a hacer uso yo de la palabra, dado el silencio del día de hoy. Yo quisiera preguntarle ahí a los tres expositores, pero sobre todo al profesor Javier Willenman y al profesor Jorge Bofill, que lo que entiendo que hay consenso es que en el fondo la ambigüedad de los protocolos que tenemos hoy día, o sea, en el fondo es lo que puede inhibir a la acción, más allá de cuál sea, es el hecho de que no hay precisión. Y al no existir precisión y claridad para los distintos actores, finalmente genera una distorsión no menor en el actuar de las policías, ¿no? Lo que claramente es un escenario muy complejo, porque finalmente lo que uno quiere es que el uso del monopolio de la fuerza se use en forma efectiva, y por lo tanto, y todos ustedes, lo que he escuchado es que manifiestan de que es importante tal vez ir más lejos incluso de lo que hace el proyecto de ley y tratar de precisar aún más, ser más ambicioso en esa dimensión. Y esta pregunta también obviamente se la hago a Carabineros, que está presente aquí, porque me gustaría saber, distinto es con guitarra, distinto es hablar desde un escritorio como nosotros que estar justamente en la calle enfrentando momentos complejos. Y la segunda pregunta que quiero hacerles tiene que ver con casos donde no es la legítima defensa, que lo explicaron muy bien, sino casos donde hay, si ustedes quieren, un riesgo para el público, que es distinto. O sea, en el fondo, imagínense el caso donde hay desobediencia, donde hay alguien que sabe que está haciendo un delito en forma infragante, no hace caso, de alguna manera puede ser una persona que incluso se le encuentre en el acto de generar un delito, que se escapa, que se da la fuga. De alguna manera, en ese caso, porque se habla mucho de la proporcionalidad, lo hemos visto, de que Carabineros tiene el derecho, incluso las personas que no son uniformadas, cualquier privado tiene el derecho a la legítima defensa. Entonces, si es que hay ambigüedad incluso en ese ámbito, les extiendo la consulta para casos distintos. Vimos el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió
Hay dos casos que son curiosos, si ustedes quieren, o difíciles para poder tratar de efectivamente juzgar. Uno, está el caso del carabinero del chofer del ministro Briones, ¿ah? Por poner un ejemplo. ¿Ah? Me gustaría que puedan referirse a ese caso. Y después está otro caso, que es distinto, es un privado, que entiendo que no lo siguió muy de cerca, pero es el caso de aquella persona que utilizó armas de fuegos cuando se sintió amenazado en el litoral central y que terminó disparando y claramente fue procesado porque terminó siendo su reacción frente a la amenaza fue dispararle a personas que tal vez no tenían nada que ver y que por lo tanto correctamente tiene que ser juzgado por aquello. Entonces, les quería preguntar también en esos dos casos. Primero, el tema de si es que ustedes creen que el proyecto tiene que ser más ambicioso, independiente de si es que le da más facultades o menos facultades, pero que en el fondo la parte de la precisión pareciera ser el talón de Aquiles que tiene nuestra legislación. Y la segunda es su aproximación a casos que son distintos a la legítima defensa. ¿Y cuáles son los protocolos internacionales correctos en casos como esos? No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra para que la hagamos juntas y así después le demos la palabra a todos, si no vamos a demorarnos mucho. Presidente. Senador Huechumilla, por favor. Gracias, presidente. Mire, en primer lugar, quiero, presidente, pedir mis excusas por llegar atrasado a la sesión y al mismo tiempo que presento la excusa quería hacer una petición en orden a si es posible que pudiéramos comenzar las sesiones de la Comisión de Seguridad no a las 12 exactamente, sino que a las 2:15 o 2:30, porque a mí se me topa con la Comisión de Constitución, donde estamos también absolutamente llenos de proyectos, y normalmente las sesiones se alargan, como sucedió hoy día. Entonces, cuando yo llego tarde, bueno, me pierdo, digamos, el hilo de la discusión y de la exposición de los profesores, que a mí me parece muy importante, y por lo tanto yo entiendo que toda la exposición que han hecho los distintos expositores y profesores van a estar a nuestra disposición. Pediría que la Secretaría nos pudiera mandar eso para uno poder estudiarlo después con mayor calma en nuestras horas de estudio. Dicho eso, yo quisiera hacer un par de preguntas, tanto a los profesores como a Carabineros. Respecto de lo siguiente, en el uso de la fuerza, ¿es suficiente con pensar que la regulación del uso de la fuerza está determinada por elementos penales, legales, y que mientras más altas las penas, digamos, uno puede darle mayor protección a las policías y vamos a resolver el tema? ¿O cuál es el límite de otros componentes, como es, por ejemplo, los factores culturales? Y con eso me refiero a la formación de los jóvenes que entran a estas instituciones, que quisiera pedirle a Carabineros que me dijera cuál es el proceso de un joven que probablemente hace su servicio militar a los 18, 19 años y que a lo mejor a los 20 años está en condiciones de entrar a Carabineros o a Gendarmería. En la región de la Araucanía tenemos muchísima gente de los sectores rurales, sobre todo, que entra a Carabineros y que entra a Gendarmería. Y entonces ese joven entra a un proceso de formación. Hay escuelas de formación acá también en Temuco y en muchas partes del país. A ese joven de 20 años, yo no sé cuál es el tiempo que lo forman para que sea licenciado y esté en condiciones de entrar a disposición de ser parte de la fuerza pública. No sé si son 6 meses, si es 1 año, si tiene una formación cultural que le permita entender cómo funcionan las sociedades, cómo funciona el sistema democrático, los derechos de las personas, los derechos humanos, los problemas étnicos que tenemos en la Araucanía, el rol del Estado, el rol de la policía. O sea, si logra tener, digamos, una cierta formación que le permita discernir en algún sentido, digamos, de cómo operar en relación con
con el uso racional de la fuerza al momento en que se ve enfrentado a una situación concreta. Y por otro lado, yo me acuerdo que hay otro proyecto en esta misma comisión respecto de sistemas tácticos para usar por Carabineros, y yo señalaba de que probablemente esa no era materia de ley, porque en materia de ley no podemos establecer sistemas tácticos de cómo va a operar la fuerza pública en situaciones cambiantes y en situaciones que requieren tomar decisiones en el instante, y por lo tanto no pueden haber reglas rígidas legales que le estén diciendo a Carabineros cuál es la táctica que debe hacer para enfrentar determinadas situaciones de desorden público que puedan presentarse. Entonces, no sé si estoy alejado de lo que estamos discutiendo aquí. No he estudiado este proyecto porque, como digo, me enchufé tarde. Pero eso es la consulta que quería hacer, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor Buenchumilla. De hecho, le informo que vamos a ver los horarios de todos para que no nos topen. Así que la próxima semana podemos tratar de que no tope ninguno. Así que lo conversamos justo antes con el senador Insulza. Gracias, presidente. Senador Insulza me pidió la palabra. Está con su micrófono apagado, señor Insulza. Yo quiero agradecer mucho las exposiciones que se nos han presentado acá, creo que ha sido muy útil. Y entiendo el interés por lo demás que se provocaba en los últimos meses por parte del gobierno y también de muchos otros, nosotros mismos, por ofrecer a las policías un mayor grado de protección respecto de la situación que se encuentra. Ahora creo que algunas de estas normas yo espero sean casi circunstanciales cuando se plantean, porque como se decía, creo que fue por Javier Wilhelm, si no me equivoco, o tal vez por el señor Romero, no recuerdo, por ejemplo, decir que en el fondo amenazar a una persona y decirle te mato, cuando el tipo no tiene nada en las manos ni nada por el estilo, autoriza a dispararle o a reaccionar, parece ser un poquito fuerte. Yo creo que este proyecto está algo contaminado de la situación compleja que ha vivido Carabineros en este tiempo, y eso no es razonable. Pero la verdad es que yo tengo la impresión de que efectivamente que las formas de los artículos que se usan o son un poco exagerados o son muy vagos. Yo creo, por ejemplo, que decir que es legítimo, o sea, validar el uso de la fuerza contra una persona que se ha robado una cartera y va escapando, dispararle, es una cosa un poquito exagerada. O sea, entre los dos valores que están en juego ahí, que es la vida de una persona, por muy delincuente que sea, y un objeto de escaso valor, o por el valor que sea, yo por lo menos creo que es complicado enfrentar este asunto. Yo la verdad es que quisiera preguntar, en definitiva, si los señores participantes creen que vale la pena cambiar la legislación sobre estos temas, y si estamos en el camino adecuado, o tendríamos que revisar el proyecto por completo. Porque, claro, hay otras normas, como yo lo decía antes, en razón de su cargo. Yo entiendo la razón que motiva a Carabineros de Chile a proponer una cosa así, porque se les amenaza mucho, porque llenan las murallas de insultos llamando a golpearlos, a asesinarlos, diciendo que son todos unos canallas, etc. Entiendo por consiguiente que en razón de su cargo significa proteger a un carabinero de manera blanco, por así decirlo. Porque se le castigó, o sea, más bien se le atacó porque era carabinero. Ahora, el problema es que eso es tremendamente vago saber si se le atacó por eso o por otra razón. Entonces, la tendencia a usar ese tipo de causal sería muy grande. Entonces, yo por lo menos estoy un poquito inquieto por este proyecto, presidente. Y si mi pregunta es solamente si se cree que se puede mejorar o precisar antes de la aprobación en general. Lo digo, yo decía Jorge Bofill con mucha razón y muchas veces lo hacemos así,
Cuando se aprueba en general se dice, mire, queremos este valor, queremos proteger más a Carabineros. Aprobémoslo en general y después corregimos. Pero son tantas las cosas que yo no estaría dispuesto a aceptar en un proyecto de ley, presidente, que yo preferiría que lo cambiáramos o lo modificáramos un poco antes de aprobarlo en general, y no después, no ya aprobado en general. O sea, yo, por ejemplo, respecto de la forma de las validaciones del uso de la fuerza, tengo serias dudas, por ejemplo, presidente. No podría, o sea, me asusta que un proyecto que se apruebe en general y entra a discusión en particular un proyecto que dice que se puede, que los policías pueden usar sus armas en las circunstancias que ahí están planteadas. Con ese artículo que saliera para mí, que se aprobara, para mí sería completamente inaceptable el proyecto en su conjunto. No sé si me explico. Por lo tanto, mi petición sería que viéramos la posibilidad de corregir todo lo que se pueda corregir, pero lo hagamos antes de que el proyecto en general se apruebe, presidente. Gracias. Muy bien, le ofrezco la palabra al profesor Jorge Bofill, el mismo orden que tuvimos en las presentaciones para poder responder las consultas que se han hecho. No sé si es que la... Senador, yo me temo que mi internet está tan malo que Pero se va a ser escucha muy muy bien. difícil que se me entienda, pero a ver, mis comentarios los hice asumiendo que lo que se está haciendo ahora es discutir, como dijo recién el senador Insulza, el proyecto en general. De las disposiciones del proyecto. A mí me parece que efectivamente hay algunas cuestiones particulares que uno podría mejorar, pero por ejemplo, solo por tomar algunas de las situaciones que se describieron, es cierto que lo que se propone no habla de una exigencia de seriedad en la amenaza, pero las normas remiten a los artículos 296 y 297 del Código Penal, de modo que es perfectamente interpretable que lo que se está proponiendo no cambia la situación de la exigencia de seriedad y verosimilitud de la amenaza. Pero insisto, yo prefiero evitar entrar en discusiones particulares porque entiendo que lo que se está discutiendo ahora es si acaso esta es una materia que valga la pena legislar, como preguntó recién el senador Insulza. Yo diría que a ver, primero me parece que el hecho de incorporar todo al Código Penal tiene sentido. Me parece que establecer una regulación de mineros, policía de investigaciones y gendarmería tiene sentido. Desde ese punto de vista, las disposiciones relativas a la modificación de las leyes orgánicas y el Código de Justicia Militar, creo que apuntan en el sentido correcto. Después se podrá discutir si la redacción es la mejor o no. ¿Me está escuchando, no? Sí. Ya, perfecto. Es que yo tengo todo congelado en la pantalla producto de la mala señal que tengo. Gracias. Y enseguida, y esto responde a la primera pregunta del senador y presidente de la comisión, señor Cast, yo creo que efectivamente esta es la oportunidad en la cual uno podría enriquecer este proyecto desde el punto de vista de llenar al menos parte de los vacíos que enfrenta nuestra legislación y que con tanta claridad expuso el profesor Willerman. Yo creo que avanzar en esa dirección y aprobar la discusión del proyecto en general en ese entendido podría ser una contribución muy importante para los efectos de que exista mayor claridad y seguridad de todas las partes involucradas en las situaciones que se están regulando. El mejor ejemplo, creo yo, es el que puso el senador Insulza. ¿Qué hace un carabinero o qué debe hacer un carabinero en la situación que enfrenta en la calle
cuando alguien ha cometido un delito, hay una situación de flagrancia, hay una persecución. ¿Cuál es el límite de la actuación del carabinero? Bueno, el senador Insulza dice, bueno, poner en riesgo la vida de esa persona, por mucho que haya estado cometiendo un delito, es algo que me hace dudar. Yo creo que si estamos en eso, probablemente tratar de resolver ese tipo de situaciones, estableciendo parámetros, criterios desde el punto de vista de la actuación de carabineros, sí tiene sentido, digamos, y me parece que con esa dirección, este es un proyecto que vale la pena apoyar. Obviamente yo lo hago desde la academia o desde lo que podría decir ahora. Muchas gracias, profesor Rofil. Profesor Javier Wilenmann tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por las preguntas. Hay una pregunta política, el profesor Bofill lo tocaba al final, que para nosotros, por supuesto, es imposible de contestar, pero que, por supuesto, es muy importante y que hay que dejarla sobre la mesa. La pregunta política dice relación con el ambiente, si este es el mejor ambiente para efectos de en este momento aprobar esto o no. Yo no puedo juzgar eso y tampoco puedo juzgar cómo va a ser recibido, ¿no? O sea, la idea de que fue aprobado en general regular esta materia, es muy difícil juzgar cómo va a ser recibido. Asumiendo que sea positivo, o que en alguna medida dentro de lo posible sea positivo, yo estoy de acuerdo con el profesor Bofill en el sentido de que el problema, o sea, de que la necesidad regulatoria existe, de que hay un problema regulatorio y de que esto bien hecho podría ser una muy buena contribución, digamos, para la regulación de la policía desde el punto de vista de los ciudadanos, también para la certidumbre de carabineros respecto a cuáles son sus limitaciones. Entonces, en abstracto, académicamente visto, hay un problema en esta regulación, hay, como decía el profesor Bofill, ciertas diferencias, por ejemplo, en la regulación abstracta, en los hechos no es muy así, pero abstracta entre carabineros y la policía de investigaciones que no tiene sentido. Muchos resabios de una legislación que está obsoleta, que en abstracto, sin duda, hay un problema y que es importante desde el punto de vista de todos los involucrados, manifestantes, ciudadanos comunes y por supuesto de la policía, debiera haber interés en avanzar hacia eso. Creo que el problema es importante entender en qué consiste. Hay un problema de indeterminación, pero que es medio raro entender por qué hay indeterminación. Tal vez los expositores de carabineros pueden aportar con esto. No es que todas estas cuestiones no estén reguladas visto así como desde el punto de vista de todo lo que se aplica. Carabineros desde el 2013 tiene regulación. O sea, ha empezado a producir regulación, desde el Ministerio del Interior se ha producido regulación respecto al modo en el que pueden usar en distintos contextos distintos medios de control de orden público, distintos medios de control de delitos, distintos medios de control de peligro. Que eso siempre se podrá mejorar, pero no me parece que esté especialmente mal hecho, al punto que hasta se ha fetichado, o sea, se ha hecho una especie de fetichismo con los protocolos. Ustedes pueden escuchar en los audios cuando hay problemas, como siempre empiezan a gritarles, ¿no? Respeta tus protocolos, los carabineros. O sea, son vistos por los manifestantes como un instrumento de protección. Y esos instrumentos de protección no sé si han funcionado bien o mal, pero no es que estén mal hechos en sí. Lo que yo quiero relevar es que el problema se produce a nivel legislativo porque desde el punto de vista, cuando llega a un juicio penal, saber cómo los tribunales van a actuar para efectos de saber cuál criterio van a aplicar para determinar si la policía hizo bien o mal del uso de sus armas o de otros medios, no se puede responder bien en el derecho chileno actual. ¿Por qué? Porque o tenemos reglas legales que no sabemos cuál se aplica de todas exactamente, que son súper amplias, son indeterminadas, y luego tenemos protocolos que son mucho más específicos, pero cuyos efectos y cómo se aplican en ese contexto, no en el contexto de responsabilidad administrativa, tampoco es muy claro. Y en ese sentido, regular todo eso podría contribuir. Yo creo que es una idea legislativa importante y es un tema que hay que tematizar, o sea, que para el legislador tiene interés. Respondiendo, Presidenta, a su pregunta más específica, a la pregunta respecto a los casos en que no hay legítima defensa. Aquí es importante distinguir en quién es el destinatario de la acción de Carabineros, para saber qué es lo que puede hacer Carabineros. El caso que está más o menos cubierto, que se parece a la situación de legítima defensa, es el caso en que Carabinero reacciona frente a un agresor, o sea, la persona que está cometiendo un delito o va a hacer algo que pueda ser constitutivo de un delito, una agresión respecto a una persona al propio Carabinero, y que lo hace para impedirlo. Y en ese caso el Carabinero tiene mayores facultades
como privado también, para efectos de contener y repeler esa acción, en la medida en que se dirija contra el agresor, contra esa persona en particular. El problema de los terceros se plantea específicamente en los casos en los cuales, por el tipo de actividad de que se trata, es probable que las acciones de carabineros afecten a terceros, que es lo que pasa típicamente en control de orden público, ¿no? Control de orden público, basta verlo en las noticias, en la tele, en cualquier condición, hay gente agrediendo, hay gente que está cometiendo potencialmente delitos. Si son muy graves, carabineros probablemente intervenga con más fuerza, si son menos graves, igual va a intervenir, típicamente, qué sé yo, con el carro lanzallaguas o bombas lacrimógenas. Y ahí, respecto a ellos, yo no estoy seguro si la situación es conflictiva. Se presenta como conflictiva, pero sí, el problema en esos casos es que puede afectar a terceros. Entonces, ¿hasta dónde llegan sus facultades de control en esos casos? También, eso es algo que la legislación, no tanto los protocolos, pero la legislación no responde para nada. Y que es conflictivo, que requiere de toma de decisiones políticas, pero que es importante dejar algo más de claridad de lo que existe en la legislación actual. Respecto de la pregunta del senador Buenchumilla, yo estoy muy de acuerdo. O sea, la ley tiene sus límites, no produce en sí cambios tan importantes como los que requerimos en Chile respecto a certeza, pero sí es un piso que es importante que tengan en cuenta en todos los otros procesos, ¿no? O sea, si los procesos de conformación de carabineros, y nos podrán decir de carabineros cómo es esto, hay menos claridad respecto a lo que pueden hacer sus reclutas, lo que puede hacer la gente que se está introduciendo, es probable que esos efectos culturales de generar formas de acción que estén más estandarizadas, que respeten mejor derechos humanos, sea menos eficaz que si el piso conocido es mejor conocido por todos porque está mejor regulado. Entonces, si bien yo estoy de acuerdo con que tienen limitaciones y todo esto requiere esfuerzos de políticas públicas que van mucho más allá de cambiar la ley, cuando hay un problema legal, como existe en el caso específico aquí del uso de la fuerza policial, es importante igual, creo yo, senador Buenchumilla, también tematizar ese punto. Y esto, no sé, yo creo que hay el destinatario de saber en qué medida es realmente sentido por un problema, como un problema, es en una medida relevante la propia policía. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Le doy la palabra a la Defensoría Pública. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. A ver, acotar que se trata de un proyecto que en general lo que pretende es reforzar justamente la protección de los funcionarios de los cuerpos armados al momento de ejercer violencia institucional legítima a las complejas circunstancias que deben enfrentar en sus funciones. Como estamos hablando de violencia, justamente se trata de hacer dialogar cómo se regule es decir, el ordenamiento interno, hacerlo dialogar con los parámetros generales de derecho internacional que existen en esta materia. Y por lo tanto debería haber una serie de aprendizajes, por así decir, en la legislación que finalmente se va consolidando con con las sentencias, los pronunciamientos, las declaraciones que han tenido la Comisión Interamericana, los acuerdos de solución amistosas que ha tenido Chile, las condenas que ha tenido Chile, para recopilar todos esos parámetros para que se incorporen e iluminen al momento de regular o incluso de ser considerados por la judicatura al momento de analizar cada una de las figuras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí parece meritorio una oportunidad de poder sistematizar y darle un orden a toda la normativa disgregada en distintos cuerpos legales, cosa que tanto los cuerpos armados como la propia judicatura, los operadores, la ciudadanía en general, tuviese claro en un solo cuerpo dónde está regulada esta materia. Y que esa materia justamente fuera una materia que está consistente con el derecho internacional y sea consistente a su vez con los reenvíos que haga hacia los protocolos que eventualmente desagreguen o detallen, porque no lo puede detallar toda la ley, pero sí le dé un sentido de sistematicidad a lo que está en el derecho internacional, el derecho interno y luego las regulaciones y las particularidades reglamentarias o protocolos que y tengan un sentido de coherencia, de consistencia. Y finalmente, sin duda que es necesario precisar y mejorar los tipos penales en particular, porque compartimos que hay necesidad de regular ciertos vacíos, compartimos la necesidad de que hay protecciones que realizar a los funcionarios que tienen que, pero eso tiene que ser en una clave que sea consistente con las protecciones que se le hacen a los particulares, a los ciudadanos, a otras autoridades, no se generen justamente ciertas paradojas
o ciertos absurdos que generen una inconsistencia en la penalidad o en la manera en que se regula el tipo penal o se regula la conducta en relación a otro tipo de autoridades o particulares. Ese tipo de aspectos, tanto en la descripción de la pena como en la descripción de la conducta como en de la pena, es lo que tiene que guardar cierta consistencia sistemática con las figuras penales equivalentes para otros estatutos de ciudadanos, por así decirlo, y también cierta proporcionalidad en los efectos, cómo se sanciona a efectos de que haya un sentido de coherencia en los reproches que se realizan. Esos tres aspectos nos parece importante considerar en general, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Le doy la palabra a Carabineros para que también pueda hacer comentarios sobre las exposiciones y después de eso vamos ya concluyendo esta sesión. Vuelvo a agradecerle a todos los invitados. Presidente, por su intermedio, primero que todo, quiero agradecer la oportunidad que nos da de participar como institución en este proyecto de ley, siendo parte y entregando nuestro aporte que ya nuestra máxima autoridad institucional lo hizo en las sesiones anteriores, y la documentación que hemos acompañado al respecto con todo nuestro análisis y nuestra materia que hemos entendido sobre al respecto. Primero que todo, agradecer también el avance de este proyecto que para nosotros es súper relevante, porque como lo han dicho hoy día los profesores y los senadores, viene, y por supuesto también la Defensoría Penal Pública, a la cual aprovecho a agradecer el trabajo que han hecho con todos nuestros carabineros que se han visto complicados en algunas causas judiciales. Pero viene en el fondo a ordenar lo que a lo mejor efectivamente se encontraba en la legislación de manera desordenada y se agrupan en tipificaciones que realmente afectan el trabajo de los carabineros, y no solamente nosotros, sino que también del resto de las instituciones que están señaladas en el proyecto. En el fondo, regular la función y proteger la función del carabinero en servicio, el carabinero que está en la calle, que muchas veces no tiene tiempo ni para ir a consultar un código, ni para llamar por teléfono a un profesor, ni para llamar por teléfono a alguien para que le diga qué es lo que tiene que hacer. Lo hace en base a los conocimientos que le fueron entregados, al entrenamiento, a la capacitación. Y se ven, antes de ayer, 2 carabineros fueron en Alto Hospicio a atender un procedimiento de las mismas personas que lo habían llamado, producto que habían un sujeto en el exterior provocando desorden y lanzando juegos artificiales. Llegan los 2 carabineros a un video que anda rondando en redes sociales también, y son agredidos por la misma población con golpes, con piedras, palos, y los llegan definitivamente a salvar el resto de los carabineros que se encontraban de servicio. Y esas situaciones, presidente, suceden todos los días. Y ahí yo quiero recoger lo que dice el profesor Niederman, en el sentido que Carabineros no es solo orden público, y efectivamente muchas veces cuando se habla, cuando se discute, cuando se analiza, cuando se trabaja en estas materias, se lleva todo al orden público, en circunstancias que casi el 80% de la función, de las tareas que realizamos todos los días, yo estoy a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad, y estamos trabajando hoy día en cientos de frentes a nivel nacional, en la pandemia, en los controles, en la frontera, contra el crimen organizado, contra los delitos de mayor connotación social, y de eso adoptamos 26 procedimientos por minuto, presidente, 26 procedimientos por minuto. Por lo tanto, efectivamente, de esos procedimientos va a haber uno en que un carabinero va a resultar lesionado, va a ser agredido, va a ser amenazado, etc. Pero no solamente en orden público. Y efectivamente, muchas materias que se asocian, principalmente la circular 1832, que tiene que ver con el uso de la fuerza, en el control del orden público, al parecer se produce una interrogante, como lo plantea el profesor, y esa misma materia se está aplicando muchas veces a la actuación del carabinero, en un delito flagrante, donde efectivamente el carabinero actúa de acuerdo a la ley, como también lo ha dicho el profesor Bofill. Es decir, en base a las eximentes que él tiene y que están reguladas en la legislación, en el
Código Penal, en el Código Procesal Penal y el Código de Justicia Militar. Y actúa en base a eso. A lo mejor sí, recojo yo también la interrogante para en un futuro, ¿no es cierto?, poder ayudar a legislar sobre eso. Pero esto es un gran avance para nosotros y nuestro deseo primordial como carabineros, desde nuestro general director hasta el último carabinero, es poder que esto se transforme en ley. Y lógicamente tenemos muchas necesidades, presidente. Necesitamos muchas cosas que discutir en materia legal para hacer mejor nuestro trabajo, que es lo único que queremos hacer. Pero queremos hacer ese trabajo, lo queremos hacer con ganas, lo queremos hacer con mucho sacrificio y de acuerdo a nuestro juramento de servicio, que es rendir la vida, si fuese necesario, en un procedimiento policial. Pero lógicamente con un amparo legal que proteja el trabajo del carabinero. Y por su intermedio aprovecho también, antes de darle la palabra a nuestro director de justicia, de responder la pregunta que ha planteado el senador Buenchumilla y alguien más respecto a la formación del carabinero. Estamos trabajando justamente en eso. La formación del carabinero duraba 12 meses hasta diciembre del año pasado y se ha producido hace unos días atrás el egreso de los últimos carabineros con ese proceso. A raíz de la mesa de trabajo de la reforma, de la disposición que hemos tenido con todos los entes que han estado trabajando en ello, ya se determinó que a contar de este mes de enero ingresan los nuevos cursos de formación con 4 semestres, presidente, lo que equivale a 2 años de formación, donde lógicamente vamos a tener un carabinero mejor preparado, un carabinero con más herramientas, con más conocimiento y con mucha más práctica. Eso, presidente, le dejo la palabra al general de Piedra. Señor presidente, por su intermedio. Adelante. Desde un punto de vista técnico-jurídico, bueno, evidentemente, Carabineros de Chile, general director, su mando igual, valora plenamente esta iniciativa legal, no solamente para Carabineros, sino que para todos aquellos que cumplen funciones policiales. La función policial, básicamente, es uno de los elementos de la estructura de un Estado democrático de derecho. Es decir, comprende también el ejercicio del uso legítimo de la fuerza. Esta tensión entre el aspecto coercitivo que tiene la fuerza legítima en relación al respeto de los derechos de los ciudadanos es precisamente una preocupación democrática en un Estado, en virtud del cual debe necesariamente las actuaciones de las autoridades y las regulaciones que se generan al interior de la sociedad tener la coerción necesaria para dar cumplimiento y obtener lo que se llama el bien común general. Y en este sentido, este proyecto, en su base, contempla precisamente una valoración de esa función policial, no solamente de carabineros, investigaciones, gendarmería, porque propende hacia aumentar niveles de protección, en este caso del orden penal, para quienes cumplen esa función. Y en ese sentido, el proyecto, en términos generales, efectivamente, sin perjuicio de lo que han informado los profesores que han estado presentes y asimismo los otros expositores y los honorables senadores, sin perjuicio de la particularidad de aquellas normas, es un avance y se entiende de esa manera como un reconocimiento también de la sociedad hacia quienes ejercen la función policial. Ese es el dato sustancial. Ahora bien, también dentro de aquello, y sumando a lo que ya se ha señalado, efectivamente, esta tensión que se da entre el uso de la fuerza, su regulación, y cuando avisoramos la legislación extranjera, comparada y de países que entendemos son mucho más avanzados que nosotros en esto, efectivamente de una manera democrática se ha regulado esta tensión sobre la base primero de dar una mayor protección a quienes ejercen la función policial, pero asimismo estableciendo como elemento de esta ecuación la regulación del uso de la fuerza. Evidentemente, las normas que nos ha señalado el profesor Javier Bienemann, efectivamente son de escasa
existencia en nuestra legislación. Tenemos normas infralegales, pero efectivamente el llegar en un momento a discutir esto y ponerlo en un ámbito de una perspectiva legal es precisamente darle y dejar las reglas claras para todos, es decir, desde un punto de vista penal de quien ejerce la actividad de la función policial y del uso de la fuerza, como a quien también investigará aquellas cosas que no han cumplido con el estándar que señala la ley y a su vez que van a hacer el juzgamiento. Pero desde su punto de vista, señor presidente, por su intermedio, efectivamente valorar precisamente dos cosas básicamente. Uno, la intención de legislar y a su vez valorar también el decidido apoyo y a su vez la decidida voluntad de esta comisión también de poner estos hechos en discusión, de poner este proyecto en discusión, porque efectivamente pensamos que es un avance muy importante en relación a esta materia. Eso, señor presidente. Gracias. Muy bien, le quiero agradecer a todos los invitados. Claramente el día de hoy era una sesión para seguir escuchando propuestas. Así que seguiremos discutiendo también este proyecto en las próximas sesiones. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos. Gracias, Ignacio. Gracias, presidente. Oye, Gracias por la invitación, señor presidente. nos ponemos de acuerdo.